Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vibhav Puri Goswami Maharaj, Kirtan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and present all of my respectful engagement. Antes que nada, quiero ofrecer mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del ojo de mi Guru Pada Padma. A los pies del ojo de mi Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Santa Shri Srimad, Srila Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj. De la misma forma y simultáneamente, quiero ofrecer mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Santa Shri Srimad, Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupad, Ashtotra Santa Shri Srimad, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Srila Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, así como de todo nuestro Guru Varga, así como de todos los invitados e invitadas presentes aquí el día de hoy. So, just I want to speak few words. Our human life is very short. Entonces quiero hablarles solamente unas pocas palabras acerca de que nuestra vida humana es muy dura. And this human body is very, very rare also. Y este cuerpo humano es muy raro también tenerlo. Labdha sudrillam idam bahu sambhavante. Manusyam arthadam anityam apyadhira. Turnam jata napated unimittum javat. Nishesa visakhalu sarvatra sat. In this verse, Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj, en este verso, Srila Sukadeva Goswami Pad le está diciendo a Parikshit Maharaj, this human body is very, very rare. That means after 8.4 billion pieces, then Lord mercifully gives us this human body. Le está diciendo este cuerpo humano, obtenerlo es muy raro. Después de 8.400.000 especies de vida, el Señor nos da este cuerpo, pero esto es muy raro. But in the human body, only we can practice devotional service to Lord. Pero solamente con un cuerpo humano podemos practicar servicio devocional al Señor. And cats, dogs, animals' body, we can't do bhajan and sadhana, nothing. Los perros, los gatos y otros tipos de cuerpos animales no pueden ejecutar vayan ni sadhana. And that body, just we engaged with the four things. Y este cuerpo lo estamos teniendo completamente comprometido con cuatro cosas. And eating, sleeping, defending, and mating. Comer, defenderse, aparearse y dormir. But in this human body, also we are doing same things. Pero también en este cuerpo humano hacemos estas cosas. Eating, sleeping, defending, and mating. Comer, defenderse, aparearse y dormir. Just we are doing human being, so we are doing just different ways. Solamente teniendo un cuerpo humano podemos hacer otras cosas. Who is not eating? All we are eating. ¿Quién de ustedes no está comiendo? Todos ustedes comen, ¿no? According the taste of your tongue, you are eating different things. De acuerdo al gusto que tengan con su lengua, ustedes comen diferentes cosas. Sleeping, we are also sleeping. Animals, they are sleeping. Ustedes también duermen, los animales también están durmiendo. Defending, quarreling to each others. Entonces defenderse, todo el mundo está peleando unos con los otros. Quarreling or not, everybody quarreling. This is mine, this is yours. Pelean, sí o no, todo el mundo está peleando, esto es lo mío, esto es lo tuyo. This is yours, this is mine. Esto es tuyo, esto es mío. Then quarrel coming. Y entonces comienzan a pelear. Animals, they also doing this. Los animales también hacen esto. You can the street dogs Por ejemplo, pueden ver a los perros staying en la one calle. area. Alguien llega a su área. The another area dog will come, then he will be very angry. Y si otro perro que es de otra área, ajena a la suya, llega, ese perro se enoja. Go, 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 go. Kicked out from this area. Y entonces el perro comienza a ladrar y le dice, salte de aquí.
That dog also, he will go to that area, that street dog also kicked out. Y si ese perro de la calle va al área del otro perro callejero, el otro también lo va a sacar. Because this is the nature of the conditional soul. Porque esta es la naturaleza de las almas condicionadas. Actually, everything belongs to Lord. Ishavasya sarvamidam jatkinjan jagattam jagat tena takta bhanjita magrita kasya siddhanam. It's Upanishad. Everything belongs to Lord. Entonces se dice en el Sri Upanishad, en este verso, que todo pertenece al Señor. And thousand times we are coming in this material world. Así que durante miles y miles de veces hemos venido a este mundo material. And just we change this body. Solamente hemos cambiado de cuerpo. Sometimes cat's body, dog's body, animal's body, bird's body. Algunas veces hemos tenido el cuerpo de gatos, otras veces de perro, otra de aves. This is not not the first birth, Janma. Este no es nuestro primer nacimiento, Janma. Millions time we are wandering. Same cycle of birth and death, Janma Mrityu Chakra. Durante miles de veces hemos estado navegando por este ciclo ilimitado de nacimientos y muertes. Just we forget our previous life, previous body. Solamente hemos olvidado nuestro cuerpo anterior y nuestro nacimiento anterior. Maya, that is external potency of Lord. Maya, she is very powerful. Maya, que es la potencia externa del Señor, es muy poderosa. She creates many kinds of illusion in our heart, in our crea mind. muchas ilusiones diferentes en nuestro corazón. And she makes forget to our previous life, previous activity. Y hace que nos olvidemos de las actividades que hicimos en vidas pasadas. Now we have come in this body. We are giving this bodily conception. Ahora hemos venido en este cuerpo y vemos esta concepción corporal. I am this body. I am man. I am a woman. Giving this identification. Y decimos yo soy hombre, yo soy mujer. Nos damos una identificación. But who am I? Pero en realidad, ¿quién soy? I am not thinking myself. Yo estoy pensando. Where have I come from? Entonces no pienso de dónde And vengo after my death, where will I go? y a dónde iré después de mi muerte. Sanatana Goswami Pad. He asked to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srila Sanatana Goswami Pad le preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ke ami keno more jare tapatray iha nahi jani koi che hita hoy. Who am I? Le dijo, ¿quién soy yo? Why am I suffering the three folds of Maya? Le preguntó, ¿por qué estoy sufriendo las tres miserias de Maya? All you are suffering or not? ¿Todos ustedes están sufriendo, sí o no? Adhatik, Adidaivik and Adibhautik. Adhyátic, Adidaivic y Adibhautic. These are the three types of distress. Estos son los tres tipos de miserias. Some kinds of distress are coming from others living entities. Algunos otros tipos de miserias provienen de otras entidades vivientes. Some kinds of distress are coming from demigod and demigoddess. Algunos tipos de miserias provienen de los semidioses o las Or semidiosas. some kinds of distress are coming from our mind. Y otro tipo de miseria proviene de nuestra propia mente. All we are in this material world suffering the three folds of mind. Pero todos estamos sufriendo en este mundo material las tres miserias de Maya. But sometimes we will get little bit happiness. Pero algunas veces tenemos un poco de felicidad. Maya, she is very clever. Maya es muy astuta. And sometimes she is giving little bit wealth, money, wife, children. That time we are thinking, I am very happy. Algunas veces Maya nos da algo de dinero, una esposa, hijos, y estamos pensando, oh, ya soy muy feliz. Again, she also take back. Y después nos lo quita. Then we are suffering and crying. Y después de esto estamos sufriendo y llorando. This is the duty of Maya. Maya creates these types of illusion in our heart. Este es el trabajo de Maya, crear este tipo de ilusiones en nuestro corazón. Why I'm saying? Because no one can conquer the Maya.
¿Por qué les digo esto? Porque nadie puede conquistar a Maya. So maybe your question will, how will you conquer Maya? Así que tal vez la pregunta que tengan es, ¿cómo puedo conquistar a Maya? When you will completely, absolutely surrender lotus feet of Sadhu, Guru and Krishna. Tú lo vas a lograr el día que tú te puedas rendir completa y absolutamente a los pies del loto del Sadhu y de Krishna. Just to give an example, they may understand. Para darles un ejemplo para que puedan entender. Once Narada Rishi, En una ocasión, Narada Rishi, and he meditated to Lord él meditó en el Señor and completely absorbed in his trance. y quedó completamente absorto en su trance. Then Indra, who is the king of heaven, Sargaloka, Y entonces en ese momento Indra, que es el rey del cielo, de Swargaloka, he afraid maybe Narad, he will take my position in the pot. entonces él comenzó a tener miedo y dijo, es posible que Narada quiera tomar mi posición. Then Indra sent his one very powerful person, that is Kamadeva. Y entonces Indra envió a un personaje muy poderoso que es Kamadeva. Kamadeva, understand? ¿Entienden quién es Kamadeva? Es Cupido. And then Kamadev, he came and paid his obeisances to Narada Rishi. Y entonces Cupido vino y dio sus reverencias a Narada Rishi. And same time Narada Rishi, and he wakes up from his trance. Y en ese momento Narada Rishi despertó de su trance. And Kamadev, very humble, told, hey Narada Rishi, you conquer, I defeat. Y entonces Cupido le dijo a Narada Rishi, hey Narada, tú has conquistado la lujuria. Then Narada Rishi has so much and proud coming. Y entonces Narada Rishi comenzó a tener mucho orgullo. Then Narada Rishi came in front of Brahmaji. Y entonces en ese momento Narada Rishi vino enfrente de Brahmaji. Told Brahmaji, I conquer the last, I conquer Maya. Y entonces le dijo, hey Brahmaji, por fin he conquistado la lujuria, he conquistado a Maya. Then Brahmaji told Narada, don't tell again this one. Y entonces Brahmaji le dijo a Narada Rishi, le dijo, no puedes decir esto. I am your father. Le dijo, yo soy tu padre. Brahma's Manas Putra Narada Rishi. I am your father, I cannot conquer the last. So how possible to conquer the Maya? Entonces Narada Rishi es hijo de Brahma. Entonces Brahma le dijo, si ni siquiera yo he podido conquistar la lujuria, ¿cómo es posible que tú la hayas conquistado y hayas conquistado a Maya? But Narada Rishi is so much proud of his own activity. Pero Narada Rishi estaba muy orgulloso. He left Brahmalok, Satyalok and came in Kailas. Él dejó Brahmalok, Satyalok y después llegó hasta Kailash. And Shivji completely absorbed in his trance. Y entonces Shivaji estaba ahí completamente absorto en su trance. Then Narada Rishi came and told, and Shivji, I conquered lust, I conquered Maya. Y entonces Narada Rishi fue y le dijo a Shivaji, le dijo, hey Shivaji, por fin conquisté a la lujuria y conquisté a Maya. Shivji that time he opened his eyes. Y entonces en ese momento Shivaji abrió sus ojos. Shivji told Narad, don't tell this word again. Y entonces Shivaji le dijo a Narada, le dijo, no vuelvas a decir esto. No one can conquer the lust or Maya. Le dijo, nadie puede conquistar la lujuria ni a Maya. Only one who absolutely surrender lotus feet of Krishna. Solamente la conquista aquel que está completamente rendido a los pies del loto de Krishna. So he can conquer Maya. Ese es el que puede conquistar Maya. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna. En el Srimad Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, Daivijesa gunamai mama maya durattayam mami vijya prapaddante maya me tang taranti te. Bhagavad Gita. Krishna says, hey Arjuna, my Daivi Maya is very powerful. No one can conquer to her. Entonces Krishna le dice a Arjuna, hey Arjuna, mi Devi Maya es muy poderosa, nadie la puede conquistar.
विविधेसी गुणों में मम माया दुरुत्य मामेव च प्रपद्यन्ते मामेव only one who absolutely surrender to me, then he can conquer my maya. Krishna dice, solamente aquel que está completamente rendido ante mí es capaz de conquistar Maya. So Shivji very humble told Narad, don't tell again these things. Así que Shivaji le dijo a Narada, le dijo, hey Narada, no vuelvas a decir estas cosas. I have some experience. Le dijo, de hecho yo tengo ya experiencia. You know, when demigod and asuras, they churn an ocean. Por ejemplo, cuando los semidioses y las diosas y los ashuras, batieron el océano de leche. And that time nectar, amrit came out. En ese momento, el amrito, el néctar salió. That time, asura and devatas, they also quarreling. En ese momento, los ashuras y los devatas comenzaron a pelear. And we'll take nectar, we'll drink nectar. ¿Quién se va a beber este néctar? And both they were quarreling. Ambos estaban peleando. That time Lord Vishnu manifested the form of very nice, beautiful, and Maya form, Mohini Sarup. Entonces, en ese momento, el señor Vishnu tomó la forma de una mujer muy bella y atractiva, que es Mohini. That time, demons, they so much attracted with her. En ese momento los demonios, quedaron completamente atraídos hacia ella. Then Mohini Devi told, don't worry, I will give to everybody. Y entonces Mohini dijo, no se preocupen, yo les voy a dar un poco de néctar a todos. Just to make 2 lines. Solamente hagan 2 líneas. One side Asuras and one side Devatas. De un lado los ashuras y del otro lado los devatas. But that time, Lord Vishnu, that the Mohini form, he cheated the Asuras and gave to Devatas. Pero en ese momento el señor Vishnu, en la forma de Mohini, engañó a los ashuras y le dio el néctar a los devatas. So that time actually Shivji was not in that place. Y de hecho en ese momento Shivaji no estaba en ese lugar. So when Shivji heard Lord Vishnu's Mohini Murti, pero cuando el señor Shiva escuchó de Mohini Murti, so Shivji very humble asked Lord Vishnu, Shivaji de forma muy humilde le preguntó al señor Vishnu, oh my Lord Vishnu, you distributed the nectar to a demigod. Le dijo, oh señor Vishnu, tú has distribuido el néctar a los semidioses. But I did not see that Mohini Sarup. Y le dijo, pero tú no me dejaste ver tu Mohini Swarup. Please show your Mohini Sarup. Le dijo, así que por favor muéstrame esta forma de Mohini, este Mohini Swarup. I want to see how your Mohini Sarup form. Le dijo, quiero ver esta forma de Mohini, tu Mohini Swarup. That time Lord Vishnu told, no, Shivji, don't want to see my Mohini Sarup. Y entonces el señor Vishnu le dijo a Shivaji en ese momento, no quieres ver en realidad mi forma de Mohini. Shivji told, I am yogi, control all my senses. Y Shivaji le dijo, yo soy un yogi, controlo todos mis sentidos. I can control my senses. Y le dijo, yo puedo controlar mis sentidos. But Lord Vishnu told, no, don't, Shivji, don't ask to see to my Mohini Sarup. Pero el señor Vishnu le dijo, hey Shivaji, no me pidas que te muestre mi Swarup de Mohini. But Shivji again and again paid his obeisance, said, Lord Vishnu, no, I want to see your Mohini Sarup. Pero Shivaji una y otra vez le dio sus reverencias al señor Vishnu y le dijo, no, yo quiero ver tu forma de Mohini. Then Lord Vishnu, very quick, again he manifests that Mohini Sarup. Y entonces en ese momento, muy rápido, el señor Vishnu otra vez manifestó su forma de Mohini. When Shivji saw, then he forgot his own trance of yoga, tapasya, everything. Y entonces en el momento que manifestó esta forma, el señor Shiva olvidó todo su yoga, tapasya, todo su conocimiento. In front of his wife Parvati, chasing behind to Mohini. Enfrente de su esposa Parvati comenzó a perseguir a Mohini. Or Mohini also chasing, going. And Shivji also chasing behind to her.
Y entonces Mohini corría y corría, y entonces el señor Shiva corría atrás de ella. Then again come back, see same place. Then Mohini Devi manifested Vishnu Sarup. Y entonces otra vez cuando corrieron hacia ese lugar, el señor Vishnu manifestó otra vez su forma. I am saying that time Shivji told Narada Rishi, don't be proud that you conquer Maya. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Shivaji le dijo a Narada Rishi, hey Narada Rishi, no estés orgulloso de decir que conquistaste a Maya. But Narada Rishi is very proud, no, I conquered Maya. Pero Narada Rishi estaba muy orgulloso y dijo, no, yo sí conquisté a Maya. Then Shivji told, entonces Shivaji dijo, how to tell to you? What ¿cómo te can lo I voy a say? explicar? Okay. Then Narada Rishi came in Vaikuntha Loka. Y entonces después Narada Rishi fue a Vaikuntha Loka. And he also proud, he told to Lord Vishnu, oh my Lord, I conquer Maya. Y él estaba muy orgulloso y le dijo al señor Vishnu, oh mi señor, por fin he conquistado a Maya. I conquered Cupid, lust. Conquisté a Cupido y a la lujuria. Then Lord Vishnu smiled. Y el señor Vishnu sonrió. Okay, very good. Y le dijo, ok, muy bien. Then we told him, so Narad, listen. Y le dijo, hey Narada, escucha. Tomorrow early in the morning, you come with me, you and me, both we also will go to morning walk. Y le dijo, ven mañana temprano, y tú y yo, Narada, vamos a tener una caminata matutina. Then Narad Rishi and Lord Vishnu, they are walking, and very nice, beautiful place. Y entonces Narada Rishi y el señor Vishnu comenzaron a caminar por un lugar muy bello. And enter in one deep forest. Y entraron en lo más profundo de un bosque. And walking, maybe 10-15 minutes. Caminaban, tal vez 10-15 metros. Maybe 40 minutes. walking. Tal vez 14, pero caminaban. And then then Lord Vishnu told to Narad, y entonces después el señor Vishnu le dijo a Narada, I am very thirsty. le dijo, estoy muy sediento. Could you bring some water for me? Por favor, ve y consigue agua para mí. That was completely forest. Y estaban en un bosque. There are no any pond, nothing. Así que no había ningún pozo, nada de donde. Then Narada Shiva left to Lord Vishnu and were searching where is the pond, where is the great water. Entonces Narada Rishi dejó al señor Vishnu y comenzó a buscar un pozo donde podía haber agua. Then Lord Vishnu, which is Yogamaya, Y entonces el señor Vishnu en ese momento a través de su in this forest, manifested one very nice, beautiful pond. hizo que se manifestara en el bosque un bello estanque. Very beautiful pond. Muy bello. The water as like crystal water. Y el agua era cristalina. Completely blue water. Era agua completamente azul. And if you put one coin and going down, you can see. Entonces si ponías una moneda y la dejabas caer, se iba hasta el fondo y la podías ver. Many lotus blossom there. Había muchos lotos floreciendo ahí. And that pond is very nice, beautiful and attractive. Y ese estanque era muy bello y atractivo. Many steps are there for every direction, many steps. Steps? Sí, como y había muchos escalones alrededor en varias direcciones. Many also lotus blossom, different lotus blossom. Y también había muchos lotos floreciendo. And bumblebees humming. Y se escuchaba el sonido de los abejorros. Honeybees, they are buzzing. Estaban ahí haciendo sonido las abejas. Many kinds of birds, they are making sound is there. Había diferentes aves haciendo diferentes tipos de sonidos. Cuckoo birds singing very nicely. Pájaros cucú cantando muy bellamente. Cuckoo birds, very nice. Así cantan los pájaros cucú. Peacock pen dancing in there.
Y había pavos reales danzando ahí también. And many kinds of flowers blossom also there. Many kinds of fruits in there. Muchas flores floreciendo y también diferentes tipos de frutos. Mango flowers are coming. Había hojas de mango. Very sweet fragrance coming. Había una fragancia muy dulce. Understand? ¿Entienden? When mango flowers coming, you cannot imagine what kind of sweet fragrance comes. Cuando están cerca las hojas de mango, tú no puedes imaginar qué fragancia tan dulce sueltan. And very nice, beautiful breeze. Y había un puente muy bello. Gentle breeze. Había un puente. Wind. Gentle breeze. Una brisa, perdón. Not bridge. Perdón, había una brisa Great muy wind. suave. Una brisa muy gentil. And as like, what is called? What is called? Summer, winter time. After winter? Spring season. Very nice. Era una brisa como la que hay en la primavera. That circumstance, very nice, beautiful place and there. Era un lugar muy, muy bello. So Narada Rishi came in that place. Así que Narada Rishi llegó a este lugar. And Narada Rishi thinking, first I drink some water. Y Narada Rishi dijo, primero voy a beber algo de agua. Then I will bring water for Krishna Lord. Y después voy a llevarle un poco de agua al Señor. So Narada Rishi just came on the bank of the pond. Y Narada Rishi llegó, se acercó a la orilla del estanque. Just he is going to drink water. Y estaba a punto de beber el agua. That time Narada Rishi saw one very nice, beautiful young girl there. Y en ese momento Narada Rishi vio a una joven muy bella ahí. Actually, Krishna himself manifested one very nice, beautiful form, the young girl. De hecho, era Krishna que había manifestado la forma de una mujer muy, muy bella. Her form is very beautiful and attractive. Su forma era muy bella. Very smiling face. Su rostro era sonriente. All kinds of activities in her body. Entonces, había todo tipo de actividades en su cuerpo. Just now he going to drink water, then his eyes going towards her. Y entonces Narada Rishi estaba a punto de beber el agua y su vista se dirigió hacia ella. Then the water automatically falling down from his hand. Y automáticamente el agua se le cayó de las manos. Because at a time you cannot drink two things. ¿Por qué? Porque no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. You understand? ¿Entienden? At a time you cannot drink water, and at a time you cannot drink the beauty of the young. ¿Entienden esto? Al mismo tiempo no puedes beber el agua y al mismo tiempo estar viendo la belleza. So now this hand start to shake. Entonces a Narada Rishi le comenzaron a temblar las manos. All water falling down from his hand. Y toda el agua se le comenzó a caer de las manos. Then her smiling face very beautiful and attractive. Y entonces su rostro era muy bello y atractivo. Very quickly she captivated the heart of Narada Rishi. Rápidamente esta joven cautivó el corazón de Narada Rishi. Then Narada Rishi asks, hey, young lady, young girl, Sundari, where have you come from? Y entonces Narada Rishi le dijo, hey, joven mujer, Sundari, ¿de dónde vienes? She said, just I am living here. Y le dijo ella, yo solo vivo aquí. I am coming here fetching water from this pond. Entonces vine por agua fresca a este estanque. Then start to speaking to each other. Y comenzaron a hablar el uno con el otro. Then Narada Rishi forgot to bring water to Lord. Y entonces en ese momento a Narada Rishi se le olvidó llevarle ya el agua al Señor. Then Narada Rishi very quickly and married with her. Y entonces Narada Rishi muy rápidamente se casó con ella. Actually this is joke. Maya, how is powerful and how Maya creates the illusion. Entonces de hecho esto es para que vean qué tan poderosa es Maya y cómo Maya crea la ilusión. Just I tell to this, what is meaning of Maya? You are saying Maya, Maya. What is Maya? Nada más les voy a explicar brevemente qué es Maya, cuál es el significado de Maya.
People are saying Maya, Maya. What is Maya? La gente dice Maya, Maya, pero ¿qué es Maya? Mriyate anaya iti Maya. Which things we measurement with our material conception, that is called Maya. Maya es aquello que podemos percibir con nuestra concepción material. First we measurement with this body. I am this body. Primero la identificación de yo soy este cuerpo. I am soul, Atma. Entonces, yo soy alma, soy alma. You understand? ¿Entienden? But not so easy to understand about Atma. Where is Atma? Pero no es tan fácil entender en realidad que soy el alma. Que ¿dónde Who está has Atma? seen soul, Atma? ¿Quién ha visto el alma o Atma? Have you seen ¿La han visto? soul? ¿Han visto el alma? But it is true, everybody faith. Pero es cierto, todo el mundo tiene fe. Soul resides this body is working. Tiene fe de que el alma reside en este cuerpo y que este cuerpo funciona. When por soul él. goes out this body, no one loves this body. Pero cuando esta alma se va de este cuerpo ya no funciona. This is true or wrong? ¿Es cierto o no? You are embracing, kissing. What you will do? Only this body. Ustedes se abrazan, se besan, hacen estas cosas únicamente con el cuerpo. Why are you embracing, kissing this body? ¿Por qué están abrazando y besando? Because soul resides this body. ¿Por qué? Porque el alma reside en el Our cuerpo. soul goes out, no one loves you, no one embracing, kissing to you. Pero cuando salga el alma de tu cuerpo, ¿quién te va a abrazar y quién te va a besar? That means indirectly, actual all you love soul. Entonces esto quiere decir que de forma indirecta todos ustedes aman al alma. But you are not inquiring about your soul. Pero no están indagando acerca de su alma. This is true or wrong? ¿Es cierto o no? Everybody knows these things also. Todo el mundo sabe estas cosas. One is called body, another is called dead body. Uno es llamado cuerpo y otro es llamado cuerpo muerto. We embracing this body. But when dead, no one can touch. Entonces, nosotros estamos abrazando a este cuerpo, pero en el momento que morimos nadie quiere tocarlo. This is true or wrong? ¿Es cierto? Try to understand this philosophy. One is called body, or another is called dead body. Traten de entender de esto. Una cosa es el cuerpo y otra es cadáver. So our this philosophy is coming. You have to inquire about your soul. Así que esta filosofía viene, ¿por qué? Porque deben de indagar acerca de su alma. Arevo atma drushtavya shrotavya nididhyasi. Upanishad explain. You have to realize about your soul. En los Upanishads se explica, tú tienes que realizar acerca de tu alma. You have to meditate about your soul. Tienes que meditar acerca de tu alma. Then your life will be successful. Y de esa forma tu vida va a ser exitosa. Okay, now coming this story. Bueno, ahora de regreso a la historia. Narada married with her. Narada Rishi se casó con ella. There are many children. Y tuvieron muchos hijos. 1, 2, 3, 4. Tuvieron 1, 2, 3, 4. Very nice, beautiful household life. Tenían una vida de casados muy, muy bella. Listen. This is going on. Actually, Narada, he came on the pond. Why? For fetching water for Lord Vishnu. Y de hecho, ¿por qué es que Narada Rishi había ido al estanque únicamente para colectar agua para el señor Vishnu? But now he completely forget to Krishna, Lord Vishnu. Pero ahora él había olvidado completamente a Krishna, al señor Vishnu. And now he engaged with his families. Y ahora estaba completamente ocupado Wife, con su children. familia, con su esposa, con sus hijos. Just all we are doing same things. Entonces, como todo el mundo lo hace. Is it true or wrong? ¿Es cierto o no? Because this is the illusion of Lord. ¿Por qué? Porque esta es la ilusión del Señor. But still Narada is thinking, I conquer Maya. Y aún así Narada Rishi seguía pensando, yo conquisté a Maya. Now Lord is thinking, still Narada, still he does not understand. Now he is in Maya. Y
Y entonces el señor Vishnu dijo, ahora Narada Rishi no entiende que él está en Maya. So Lord is thinking, I have to realize to him. Así que tengo que hacer que se dé cuenta. So again Lord, and these are coming. Entonces otra vez el señor. Then one big flood came. Flood. Water. Entonces el Señor hizo que viniera una Understand? inundación. Everything completely full of water. Y todo estaba completamente inundado. Big waves. Había grandes olas. All the trees, everything completely what? Under the water. Todos los árboles, todo había quedado debajo del agua. And then Narada is thinking, what to do now? Y entonces Narada Rishi dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Big storm. Una gran Heavy rain. tormenta, lluvia pesada. Then wife going this side, and son going this side, daughter going this side. Y entonces la esposa se fue para un lado, los hijos para el otro y él quedó en otro. Then Narada says, what will do now? Y ahora Narada Rishi dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Small babies, they are crying. Sus bebés pequeños estaban llorando. Papa, mama. Papá, mamá. Save me, big water is there. Sálvenme porque me voy a ahogar. Then Narada is thinking, what will do now? Y Narada Rishi dijo, ¿ahora qué voy a hacer? This is what to do. Everybody is like this going on. Entonces es cierto, ¿no? De esta forma sucede en la vida de todas las personas. Then Narada start to cry. Y Narada Rishi comenzó a llorar. Oh Lord, please save me, my wife, my son, daughter, where is it? Y dijo, oh Señor, por favor, sálvame, salva a mi esposa, a mis hijos. And crying. Y lloraba. In the meantime, Lord Vishnu appeared in front of Narada Rishi. Y en ese momento el Señor Vishnu apareció delante de Narada Rishi. Then the Lord Vishnu told, hey, Narad. Y el Señor Vishnu le dijo, hey, Narada. Hey, where is my water? ¿Dónde está mi agua? I am waiting for you. Te estoy esperando. But you did not bring water for me. ¿Por qué no me trajiste agua? Then Narada Rishi remember. Y entonces Narada Rishi en ese momento recordó. Where is my wife? Dijo, ¿dónde está Where mi is my esposa? son, daughter? Everything disappeared. Dijo, ¿dónde está mi hijo, mi esposa? Y en ese momento todo desapareció. No water, no wife, not children, nothing. Ya no había agua, no había hijos, nada. Then Narada realized, oh my Lord, no one can conquer your Maya. Y entonces Narada Rishi en ese momento dijo, oh mi Señor, nadie puede conquistar a tu Maya. Only this is my fault. Esto es mi falta. And false ego is coming. So for this regard, Krishna says to Arjuna in Bhagavad Gita, Daivi jesa gunamayi mama maya duratya. Mamirja prapaddante maya metang tarantite. No one can conquer my maya. Así que por eso Krishna en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna, nadie puede conquistar mi Maya. But one who completely, absolutely surrendered, let us say Krishna, then you can conquer your maya. Pero solamente aquel que se rinde completamente y absolutamente a los pies del otro de Krishna puede conquistar Maya. When you free from this maya, then you qualify to practice devotional service to Lord. Cuando te liberes de esta Maya, entonces vas a estar cualificado para realizar servicio devocional para el Señor. Actually, this is our philosophy. Así, de hecho, esta es nuestra filosofía. So for this regard, how to conquer to maya? Así que, ¿cómo conquistar a Maya? First you associate with sadhu sangha. Primero asóciate con el sadhu sangha. With the association sadhu and listen Hari Katha. Con la asociación del sadhu y escuchar Harikatha. Then slowly free from maya. Lentamente entonces te vas a liberar de Maya. Then your heart will be neat and clean. Y entonces tu corazón va a estar limpio y puro. Then you realize about the Lord. Y entonces vas a realizar al Señor. And there are no any other process attain to Lord. No hay ningún otro proceso para alcanzar al Señor. And for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Por este propósito, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, जीव जागो गोरा चांद बोले
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে। Please wake up, wake up. How long you sleep on the lap of Maya, Pisachi? Dice, por favor, despierta, despierta. ¿Cuánto tiempo has dormido en el regazo de Maya, Pisachi? Maya Pisachini. Maya sees as like, what is called? Witch. Maya Pisachini, esto significa que Maya es igual que una bruja. And all we are sleeping on the lap of witch. Todos nosotros estamos durmiendo en el regazo de una bruja. So Lord Chaitanya Mahaprabhu says in this verse, Enechi Ausodhi Maya Nasibar Lagi. I brought very powerful medicine from Golok Vrindavan. Así que Sri Chaitanya Mahaprabhu está diciendo en este verso, yo traje una medicina muy poderosa de Goloka Vrindavan. And if you take this medicine, then Maya will go away for you. Si tomas tú esta medicina, entonces Maya te va a dejar. Well, what that medicine? Pero ¿cuál es esta medicina? Mahaprabhu says, Enechi Ausodhi Maya Nasibar Lagi Harinam Mahamantra Lautve. What the medicine? Harinam Mahamantra. Harinam Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the best medicine. Esta es la mejor medicina. And without chanting holy names, you cannot conquer Maya. Sin cantar los santos nombres, nadie puede conquistar a Maya. No sadhati mang yugam, no sanka dharma uddhava, no saddhas tapostagu jatha, bhaktir mama arjita. And Krishna told to Uddhava, Krishna le dijo a Uddhava, by the perfect karma, gyan, yoga, tapasya, there are many processes. hay muchos procesos como realizar jnana, karma, yoga y tapasya. But in this Kali Yuga, you cannot conquer Maya, you cannot attain to Lord. Pero en este Kali Yuga tú no puedes conquistar a Maya Without chanting holy names. y alcanzar al Señor sin cantar los santos nombres. Because in this Kali Yuga, only Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bhalo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Bhalo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda, Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda. Bolo Radhe 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 Radhe.